¿Puede el arte ser transformador en todos los niveles? ¿Puede en ese acto de resiliencia el artista nutrirse ante la adversidad y, aferrándose a la creatividad, explorar nuevos caminos? ¿Y puede la música ser salvadora en algunas etapas de nuestra vida que nos toca transcurrir? Todo eso lo puede responder nuestro invitado de hoy, el señor Jorge Araujo, que está en Malos Conocidos. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Majo, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, bien. Majo y Marcelo, desde aquí, desde San Francisco, y que ya conoces estos lugares. Bienvenido a nuestro programa. Sí, arrancó ahí hablando, Marcelo me mandó todo un concepto que bueno, charlaremos sobre eso, muy interesante. Y que tiene que ver mucho con vos, Jorge, por muchas etapas de tu vida, en tu carrera y en lo que estás viviendo actualmente. Sí, es un momento, sinceramente yo de hecho, bueno, mando así como una especie de primicia radiofónica porque el 18 de noviembre, yo el 17 cumplo 60 años. Bien. Y yo ahora me mudé, estoy en un proceso en el que me quiero ir a vivir a la montaña, ya hace muchos años, y este año lo voy de alguna manera a concretar, si Dios quiere, pero yo estaba en una casa vieja, viví casi 30 años, y todos los cumpleaños se hacían tocadas. Yo tenía un piano vertical ahí, esas típicas casas chorizo, ¿no?, que conocemos del principio del siglo pasado, y venían muchísimos músicos. Bueno, en esta oportunidad que cumplo 60, como ya no tengo la casa, lo que hice fue hablar con el dueño, con Ezequiel Lozada, que es el dueño de un lugar que se llama Rondeman. Antes se llamaba el Teatro El Viejo Mercado, se lo recuerdan por eso. Estaba enfrente del Teatro del Abasto Shopping, perdón, en la zona del Abasto. Un lugar hermoso, muy viejo también, y voy a hacer un 360 ahí, bajan el piano, bajan todos los instrumentos, donde le estoy diciendo a todos mis amigos, músicos, no músicos, familia, gente que quizás viajó y está acá, que vengan a presenciar eso. Tiene una capacidad máxima de 100 lugares, creo, y ya está por suerte a la venta. Yo no lo he publicitado mucho todavía, pero les doy acá un poco casi la primicia, digamos, de que eso va a ser mi festejo de cumpleaños 60 con amigos. Tengo ya figuras realmente muy relevantes de la música de nuestro país que me han confirmado que ese día van a estar, por eso elegí un martes. Bueno, muchísimas gracias por la primicia, y cumplí 60, que no son pocos, con una trayectoria importantísima, del cual nos gustaría que nos cuentes desde tus inicios, ¿no? ¿Cómo arrancaste con la música? Y bueno, un poco como lo que voy a hacer a los 60, que por suerte lo retomé, ¿no? Yo durante muchos años, casi 20 años, dejé de cantar, entre los cuales están mis 10 años con Los Divididos, bueno, giras que he hecho tocando con artistas de la talla de, no sé, Steve Hackett, por ejemplo, guitarrista de Genesis. He tenido la suerte de realmente estar con muchísimos artistas tocando como baterista, y grupos que de alguna manera he tocado, discos que he grabado, hasta grabé con Armando Manzanero. O sea, he tenido una posibilidad increíble. La vida me ha dado, yo soy muy agradecido de lo que me ha pasado, pero de alguna manera fui como yo autorrotulándome, ¿no? Como diciendo, vos sos baterista, y yo era cantante, era no guitarrista, pero digamos, tocaba canciones, cantaba las canciones de chico. Medio como que todo eso lo dejé en un segundo plano y no lo acepté, inclusive, porque he tenido, inclusive con Los Divididos, Gustavo Moreto, por ejemplo, que era trompetista de Alas y después fue miembro fundador mejor dicho, fue trompetista de Alma y Vida y fue miembro fundador de Alas. Gustavo Moreto me pedía también que cantara y tarareaba alguna cosita, yo alguna melodía, pero en realidad todo esto lo cuento porque tengo ganas, yo en algunos seminarios, de hablar un poco de esto. Me empezaron a pasar cosas bastante incómodas, ¿viste? Como que yo sentía que había algo que me estaba pasando como artista que no sabía qué era, como un cosquilleo, algo que me molestaba un poco, ¿viste? Y era que no le estaba dando espacio a algo que yo traje como cantidades de músicos que quizás
tenemos escondidas ahí en un lugarcito y no le damos bola. Y bueno, medio como por eso lo tomaba un poco hacia el link con respecto a esta fecha, que es un momento muy, digamos, alegre de mi vida, porque pude darle lugar y espacio a algo tan importante como cantar canciones, componer desde la guitarra o desde el piano, que eran cosas que yo hacía desde chico. Entonces, este concierto que voy a hacer el 18 de noviembre festejando los 60 y con amigos y con músicos, me va a encontrar en distintos lugares, a veces en la batería. No digo como un segundo plano, obviamente que va a ser fundamental para mí que haya 2 baterías armadas, compartir con un montón de amigos, pero quiero que estén las canciones, que esté la música que a mí me representa hoy 100%, en ese momento, y los músicos, digamos, artistas que participen haciendo su aporte como ha pasado siempre. Jorge, la pandemia, si bien pasamos un momento muy difícil a nivel mundial, hubo en algunos artistas una introspección y que tiene que ver también con encontrar una evolución desde lo artístico. ¿En tu caso sucedió de esa manera? Exactamente. Más allá de que reconozco, por una cuestión de también todos hemos atravesado o nos ha atravesado la pandemia en lo personal, porque quien no tuvo un familiar tuvo un amigo, y quien no tuvo un amigo tuvo a alguien cercano o alguien conocido. Más allá de lo terrible, corrámonos de eso, porque eso no hay que aclararlo. En mi caso, como artista, tiene mucho que ver con esto que les estoy diciendo. Yo me empecé de alguna manera, a involucrar todo lo que tiene que ver con la tecnología, cosa que yo no había hecho. Inclusive, mirá lo que les voy a decir, si yo hubiera seguido tocando, no hubiera pasado quizás eso, y hubiera seguido tocando, como venía tocando con el trío donde yo toco y canto, que es Gran Martel, por ejemplo, tocando y cantando, ¿no? O quizás no hubiera hecho no hubiera pasado por ese lugar tecnológico donde me sirvió, no solo para dar seminarios por Zoom y toda la cuestión, que eso tiene más que ver con una cuestión quizás de actividad docente que la pude realizar gracias a la tecnología, sino que después empecé a manejar el Ableton, que es como un multitrack hogareño, por llamarlo de alguna forma, con un montón de características que a mí me ayudaron a que en la composición yo me pudiera manejar por WeTransfer o lo que fuere, y seguir realizando grabaciones y cosas que, bueno, así salió hasta un disco, ¿no?, que grabé. Yo creo que es un antes y un después, y de hecho muchos de los conciertos, yo en pandemia grabo un disco que se llama Fermentando Canciones, donde lo grabo en una cervecería de esa casa vieja que les contaba, que quedaba 20 media cuadra por el 50 metros de mi casa, donde con todos los protocolos, ¿viste?, que pudimos hacer, nos pusimos los barbijos, y nos sacamos, y yo hice solo con luperas y cosas que estaba investigando en mi casa, llevé todo hasta este lugarcito, que obviamente no estaba, en ese momento no había vida social, y un sonidista, amigo, agarró con una computadora y grabó todo eso. La verdad que Fabio La Pietra, un divino, que se vino en un remix, e hicimos un material que está colgado en Spotify, que se llama Fermentando Canciones, que soy yo solo, con los elementos que tenía en la pandemia para poder hacer música. Buenísimo. Y cómo va ampliando también la tecnología bien utilizada a la hora nosotros de recibir y del músico para explorar y para producir. Hablando de producir y de componer, íbamos a un viaje con amigos músicos de aquí de San Francisco a ver Scott Henderson, con el cual has tocado también, y íbamos escuchando Divididos, y se preguntaban ellos en ese momento, y ahora traslado la pregunta desde aquella vez, porque sabían que nos íbamos a encontrar aquí en Malos Conocidos a través de lo telefónico. Dice, cuando ingresa Jorge a Divididos, ¿ya tuvo la libertad suficiente por una etapa difícil para un artista entrar con eso todo candente, lo que significaba esa banda? La libertad para trabajar, para componer, para estar ahí en la banda y asociarse de alguna manera.
Mirá, son varias cosas las que me estás diciendo que se me movió el piso, porque yo en realidad entro a tocar con Los Divididos gracias al Piojo Ábalos. Claro. Todos lo recordarán obviamente por Los Redondos y su paso por esos dos primeros discos emblemáticos de la banda, ¿no? Que son Octubre y Gulp. Él me dice, le voy a dar un videocassette a Diego y a Ricardo, en el cual yo estoy tocando con Scott Henderson. O sea, fue un video que se grabó en Prix-Ami, la verdad que se grabó bárbaro, con varias cámaras para ese momento, gran video. Hay un par de temas colgados en YouTube, inclusive, que pueden ver, pero eso fue lo que básicamente me dio a mí la posibilidad de que ellos me vieran tocando, porque no me conocían tocando, ¿viste? En ese momento. Yo, de hecho, no conocía mucho la música de Divididos tampoco. Fue como una cosa así maravillosa que sucedió, y donde yo creo que tanto ellos como yo nos copamos por esa situación de intercambiar, que sucede mucho, ¿viste? En los proyectos grupales, artísticos, donde los artistas, más allá de que, ¿viste?, a veces se pueden generar conflictos, qué sé yo, ha habido grupos como Cream, o grupos como, no sé, que se notaba que, o The Police, ¿viste?, que quizás hubo situaciones conflictivas, pero que la cuestión de que haya músicos de diferentes corrientes o con diferentes influencias estilísticas, y eso genera, ¿viste?, algo muy novedoso. Y eso para mí sucede en la formación. Cuando yo entro con los Divididos, ellos abren las puertas pero por completo, ¿viste? Aparte, los tres somos del oeste, entonces el código yo soy de Aedo, Diego es de Hurlingham, Ricardo de Palomar, o sea, es todo, para los que conocen el oeste de la provincia, es todo muy cercano, o sea, lo haces en 15, 20 minutos, te recorres los tres lugares, ¿viste? Entonces medio como que ese código que había a nivel personal, llevarlo después a la música, viniendo de cosas muy diferentes, capaz, ¿viste?, en ese momento. Entonces, bueno, ellos me abrieron las puertas, como digo siempre, y fue maravilloso. El recorrido artístico y creativo de esos 5 discos que hemos hecho juntos, bueno, hasta el día de hoy sigue todo el mundo hablándome de eso. Pasaron 25 años y aún hoy sigue la gente hablándome de todo ese material, ¿viste?, que quedó, por suerte. No fue fácil al principio, porque la gente, la verdad que no sé, pero no recibió muy bien los primeros impactos del cambio, pero después con el tiempo todo eso se asentó muchísimo, y el día de hoy la devolución es maravillosa. Jorge Araujo, charlando aquí en Malos Conocidos para Somos Radio 94.9. Jorge, ¿cuáles fueron tus influencias o tus musos inspiradores, en la batería y en los otros instrumentos que ejecutás? Bueno, por ejemplo, grandes bateristas, Beatles primero que nada, o sea, Ringo, ¿no? Es un referente cuando yo no tenía ni idea que iba a ser baterista, a eso me refiero. Y después, por ejemplo, siempre me gusta nombrar a Pomo, porque Luis Alberto Spinetta es, digamos, es la música elegida por mí, ¿no? Mi padre era melómano, entonces lo que es Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, mis primos más grandes, ponele que algunos artistas de rock, ¿viste? O qué sé yo, Morris o cosas, ¿viste?, que yo cantaba, pero lo que yo elijo en un momento es Spinetta, y lo elijo, quizás te diría, más en la época de Invisible, o, ¿viste?, o Papos Blues, ponele, justamente cuando está Pomo también. Entonces Pomo y Moro son los dos tipos que, ¿viste?, cuando los vi de adolescente dije, con razón, estos tipos me pasaron, ¿viste?, por arriba, ¿no? Es como que si me das a elegir, digamos, opciones, después también viene la parte más baterística, como contaba, de 20 años de estar metido en eso, donde Steve Gadd, Billy Coban, esos bateristas, John Bonham cuando era más joven aún, Ian Pace de Deep Purple, Bonham del Zeppelin, ¿no? Y Stewart Copeland, ¿no?, que es como una especie de John Bonham de la década del 80 con The Police, ¿no? Son como referentes, pero digamos, si me das a elegir como una cosa así más de la niñez, sería Ringo Starr y Pomo,